Dice la Biblia, envió su palabra y los sanó para librarlos de la ruina. Hoy vamos a hablar una palabra interesante, amados. Yo sé que la palabra de Dios siempre es apropiada, adecuada y oportuna. Siempre, amados, siempre es así. Por la gracia de Cristo que recibimos su buena palabra. Voy a ir a el libro de los Romanos, voy a leer esta parte. En los Romanos dice la Biblia: el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, sino obedecerla. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, aunque nunca la hayan escuchado. Si este tema necesita un título, se llama dureza. ¿Sale? Y vamos a hablar un tema acerca de la conciencia. Vamos a ir a la epístola que Pablo escribe a Roma en la Nueva Versión Internacional, Romanos 2, 13 al 15. El simple acto de escuchar la ley de Dios, el simple hecho de escuchar la predicación no nos hace justos ante Dios, sino el obedecerla. Aunque los pecadores, los inconversos, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, ellos cumplen por naturaleza lo que la ley exige, aunque nunca la hayan escuchado. Está diciendo Pablo a la iglesia de Roma que hay una ley, las escrituras, y que hay personas que no conocen las escrituras, que no se adentran en las escrituras, que nunca han oído las escrituras, pero que se comportan como cumpliendo las escrituras, aunque nunca la hayan escuchado. Fíjense lo que dice la Biblia. Ellos demuestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, pues su propia conciencia, repitan conciencia, amados. Ellos demuestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, pues su propia conciencia los acusa o bien les indica que están haciendo lo correcto. Hoy vamos a hablar un tema de la conciencia, porque la Biblia dice que aún cuando nosotros no tengamos, chiquitos, al Espíritu Santo obrando plenamente en nuestras vidas, aunque nosotros no tengamos el asesoramiento del Espíritu Santo directo en nuestras vidas, Dios le dio a la raza humana, todos los que estamos aquí presentes, algo llamado conciencia. Y que ante este hecho, Dios no justificará a ninguno de nosotros aquel día diciendo nosotros: es que yo nunca oí a Dios, es que yo nunca escuché las escrituras, es que a mí nunca me predicaron de Cristo porque yo vivía lejos o porque a mí no me dejaban. Ellos demuestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, pues su propia conciencia los acusa o bien les indica que están haciendo lo correcto. Vivimos en un mundo muy corrupto, aquí conmigo, iglesias, muy corrupto. Y todos sorprendidos miramos cómo el gradual encallecimiento del corazón, el gradual endurecimiento de la conciencia. Y podemos mirar en nuestra sociedad actos horribles. Y voy a leerles Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, 1. Ahora bien, ten en cuenta, voltea con el de junto y dile: ten en cuenta que en los últimos días, ¿cuáles son esos días? Estos días vendrán tiempos difíciles. La otra versión dice tiempos peligrosos. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Conoce a alguien
con alguna de estas características? Insensibles, verso 3, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. ¿Usted conoce a alguien así? 4, traidores, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Estamos hablando de un gradual endurecimiento del corazón, de la conciencia. Verso 5. Ellos aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Verso 8. Del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobados en lo que se refiere a la fe. Aquí conmigo. Pablo escribe a la iglesia de Roma y describe características de personas muy terribles. ¿Usted se acuerda de alguna característica de que ahorita yo haya hablado? Implacables, despiadados, impíos. ¿Cómo, Lalo? Avariciosos, libertinos. Y nosotros nos enfocamos a la sociedad, pero cuando el verso 8 dice, su entendimiento está corrompido y en cuanto a la fe descalificados, pero sorprendentemente este grupo de personas de las que Pablo está hablando a la iglesia de Roma no estaban en el mundo, sino en la iglesia. Por eso Pablo dice que ellos aparentaban una piedad que a la larga, porque no les voy a leer todo porque hoy tengo muchos textos que yo espero el Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos revele, nos dé paciencia. Amados, sorprendentemente este grupo de personas no eran de la sociedad de aquel entonces, eran de los convertidos de la iglesia en Roma. Y les dice, ellos están reprobados en cuanto a lo que se refiere a la fe. Y habla de un gradual endurecimiento de la conciencia, porque aún cuando estaban en la iglesia en Roma, fíjense bien, ¿quiénes eran los predicadores en esta época? Díganme algún nombre. ¿Por quiénes estaban ocupando los púlpitos? Pablo escribe a la iglesia de Roma. Bueno, entonces, ¿quién era el predicador? Pablo, Timoteo, Tito. Amados, dígame. Lucas, Juan, Felipe. Sí, amados. Era una iglesia con hombres y mujeres entregados a Dios, aquellos que hacían prodigios, señales, milagros y maravillas, donde había presencia de Dios. La Biblia dice que cuando Pedro caminaba, su sombra sanaba a los enfermos, un ángel los llegó a libertar de la prisión. Milagros ocurrieron cuando Pablo estaba prisionero. Es la iglesia en Roma, con tal número de personas en esta situación, aún cuando estaban en la iglesia. Así que yo no le estoy predicando a los vecinos, aunque casi siempre nos oyen. Y dice la Biblia, el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, sino obedecerla. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo esto: el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Estamos en Romanos 2, 13 al 15, por favor. NBI. El simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, sino obedecerla. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, o sea, el mundo, las personas que no están aquí sentadas, que no tienen acceso a una Biblia, cumplen por naturaleza, muchos de ellos, lo que la ley exige. Usted conoce personas buenas, amables, dadivosas, que no son cristianos. De esto se está hablando.
cumplen por naturaleza lo que la ley exige, aunque nunca la hayan escuchado. Siguiente. Ellos demuestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, pues su propia conciencia los acusa o bien les indica están haciendo lo correcto. Así que todos los que estamos en esta asamblea, por la gracia de Cristo, no solo tenemos conciencia, no solo tenemos la ley de Dios escrita en la conciencia, sino que tenemos acceso a ella como en estos momentos. Amén. Así que vamos a hablar de que el gradual endurecimiento se manifiesta en codicia y egoísmo, entre otros. Así que pensemos, dile al de junto, codicia y egoísmo, porque de eso estamos hablando. Primera de Reyes 21, 1. Había un hombre llamado Nabot de Jezreel, que era dueño de un viñedo ubicado en Jezreel, al lado del palacio de Acab, rey de Samaria. ¿Ya van conmigo? Gracias. Ok. Cierto día, Acab le dijo a Nabot, al dueño del viñedo, al dueño de esas viñas: ya que tu viñedo está tan cerca de mi palacio, le dijo, ok, me gustaría comprarlo para usarlo como huerta. A cambio te daré un viñedo mejor, o bien, si prefieres, te pagaré con dinero. Pero Nabot respondió: el Señor me libre de entregar la herencia de mis antepasados, porque lo heredado no se podía vender. Entonces el rey Acab, verso 4, regresó a su casa enojado y de mal humor por la respuesta de Nabot, y se acostó de cara a la pared sin querer ver a nadie y no quiso comer. ¿Qué te pasa?, le preguntó su esposa Jezabel, la esposa del rey. ¿Por qué estás tan disgustado que no quieres comer nada? El rey contesta con cara de niño berrinchudo: le pedí a Nabot que me vendiera su viñedo, incluso le ofrecí canjeárselo por otro mejor, pero no quiso. Le contestó el rey. Verso 7. ¿Acaso no eres tú el rey de Israel?, preguntó Jezabel. Levántate y come algo, no te preocupes por eso, yo te conseguiré el viñedo de Nabot. 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y a los demás líderes de la ciudad donde vivía Nabot, el dueño de la viña. En estas cartas daba la siguiente orden: convoquen a todos los ciudadanos que se reúnan para tener un tiempo de ayuno y denle a Nabot un lugar de honor. Luego sienten a 2 sinvergüenzas frente a él que lo acusen de maldecir a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Así que los ancianos y los demás líderes de la ciudad siguieron las instrucciones de Jezabel, la perversa reina, que ella había escrito en las cartas. Proclamaron ayuno, qué barbaridad, y pusieron a Nabot en un lugar prominente ante la gente. Luego llegaron los 2 sinvergüenzas y se sentaron frente a él. Entonces acusaron a Nabot ante los hombres, ante todos los presentes, diciendo: este hombre maldijo a Dios y al rey. Entonces arrastraron a Nabot hasta sacarlo de la ciudad y lo mataron a pedradas. Después los líderes de la ciudad mandaron a decirle a esta reina: Nabot fue apedreado hasta morir. En cuanto Jezabel oyó la noticia, le dijo a Acab: ¿recuerdas el viñedo que Nabot no quería venderte? Bueno, pues ahora es tuyo, Nabot está muerto. Entonces Acab bajó de inmediato al viñedo de Nabot para tomarlo en posesión. Hablemos de esto. Se oye tan grotesco. Baja, mi amor, vas a bajar con los niños chiquitos. Hablamos de hombres que en los últimos tiempos no tendrían conciencia y tendrían endurecido el corazón, y que la codicia y el egoísmo se enseñorearían. Así que nosotros pensamos que este criminal con poder despojó a un hombre que estaba siguiendo la ley. Pero hoy estoy frente a ustedes hablándoles de casos que ocurren dentro de la iglesia de Cristo. Porque cuando Pablo escribe a la iglesia de Cristo, entonces él habla de que había codicia, egoísmo, ambición desmedida, incluso libertinaje.
dice que habría insensibilidad y conciencias endurecidas. Y cuando hablamos de este rey caprichoso, podríamos hoy decir que a veces nosotros no nos sentimos satisfechos con algunas cosas que tenemos y que codiciamos de alguien más. Nabot no tenía que venderle, probablemente si hubiera ambicionado una viña mejor, un viñedo mucho mejor, el rey ha de haber tenido los mejores, seguramente habría necesitado dinero y podría comprarlo por mucho dinero. El rey le estaba ofreciendo una gran oferta, solo que el hombre estaba obedeciendo la ley, y la ley prohibía que las propiedades pasaran al poder de alguien que no fuera de esa familia. Así Dios ayudaba a los judíos a proteger los patrimonios. Pero podemos pensar entonces que a veces, si nosotros, voy a poner un ejemplo, nosotros necesitamos algo y alguien nos ayuda y nosotros decidimos, ok, ya nos está ayudando, y nosotros decidimos no retribuir, o simplemente si nos dieron una ayuda monetaria nosotros no pagamos. El rey pensaba que tenía todo el derecho de ofrecer y comprar, pues era el rey. Yo quiero poner este ejemplo para que nosotros entendamos que a veces, yo les voy a poner un ejemplo que puede facilitar lo que quiero decir. Había una persona que yo conocía que tenía grande necesidad. Entonces, ante su gran necesidad, pues mi familia y yo nos dedicamos a ayudarle. Le ayudábamos y le seguíamos ayudando, le ayudábamos mucho, le ayudábamos siempre, le ayudamos por años. Y entonces nosotros pensábamos que ante la necesidad de esa persona, pues nosotros teníamos el deber, y sí es cierto, de ayudar, y le ayudábamos en todos los sentidos. Pero esa persona pensó que su necesidad le daba derecho a solamente recibir y nunca dar. Resulta que ni de la ayuda podía dar una ofrenda. Se acostumbró tanto a recibir que no aprendió a dar. Y eso es codicia y egoísmo también. ¿Usted qué opina? Porque la Biblia dice que debemos dar de gracia, si de gracia hemos recibido. Y que aquel que sabe hacer lo bueno no lo hace, ¿qué? Le es contado por pecado. Entonces, Pablo está ante una iglesia en Roma donde había muchos desórdenes, mucha inteligencia, muchas artes, mucha riqueza, y le está diciendo que los nuevos convertidos no tenían que seguirse comportando aun cuando la Biblia, de esa manera, aun cuando la Biblia dice lo vil y lo menospreciado escogió Dios, pero así no nos quedamos. Vamos de gloria en gloria, ¿verdad, hermanos? Y de poder en poder, y hay fruto de nuestro arrepentimiento y de la salvación. El rey pensaba que tenía todos los derechos, incluso de despojar a alguien, porque era el rey. Pero nosotros podemos llegar a pensar que tenemos todo el derecho de que nos socorran, y nosotros jamás socorrer a nadie. Cuando el rey quería salirse con su capricho, y por salirse con su capricho, su esposa hizo algo grotesco. Llamó liderazgo espiritual de aquel entonces. Les dijo que buscaran unos sinvergüenzas que nunca faltan para acusar falsamente a este buen hombre. Dios estaba mirando. Yo estaba leyendo esta historia, la leí varias veces, y estaba mirando que Dios estaba mirando todo el comportamiento del rey, pero no intervino por alguna razón. Pero cuando el dueño de la viña, Nabot, muere, entonces la reina va a decirle: ya
ya lo matamos. Puedes ir y tomar posesión de la viña, y el rey, sin ninguna conciencia, sin ningún remordimiento, sin ninguna nada, va y toma posesión de la viña. Pero algo que está muy sorprendente, que yo tenía aquí, dice que cuando yo vi en los versículos que son paralelos y de acuerdo en las Biblias de estudio, posteriormente, cuando se habla de Nabat de Jezreel, Dios, hay una guerra y llegan los guerreros, en un futuro, décadas después, llegan a pelear allí. Entonces Dios le dice a los líderes de aquel entonces, les dice: vayan a la viña de Nabat de Jezreel. Ya no era de Nabat de Jezreel. ¿De quién era? Era del rey, tenía todo el poder de escriturarla a su nombre. Sin embargo, ante los ojos de Dios, la viña seguía siendo de Nabat. Como cuando alguien te da algo y se te olvida, para Dios ese libro sigue siendo de esa persona. Ese dinero sigue siendo de esa gente. Ese coche, esa casa sigue siendo de esa persona ante los ojos de un trono, de un Dios que está sentado en un trono de justicia. Nunca olvidemos esto. Nunca lo olvidemos. Porque las cosas que en las escrituras quedaron para nuestra enseñanza se quedaron. Y Dios nos enseña provechosamente. Ese suéter sigue siendo ante los ojos de Dios de ese dueño. Esa persona sigue siendo el dueño. Nabat estaba muerto. Ya ese viñedo no pasó a su linaje como era según la ley. No terrenalmente, pero ante los ojos de Dios era de él. Resulta que del linaje de Jezabel y Acab, nadie se quedó con ese viñedo en un futuro. Nadie pudo disfrutarlo. Y pasaron otras cosas que si ahorita me entretengo ahí no vamos a seguir hacia adelante. Pero el gradual endurecimiento de la conciencia también provoca ingratitud de nuestra parte. Voy a ir al libro de los Jueces 8. Los judíos se olvidaron del Señor su Dios, quien los había rescatado de todos los enemigos que los rodeaban. Tampoco mostraron, en la versión NBI dice, tampoco mostraron gratitud alguna con la familia de Jerobal, que fue Gedeón el que los favoreció, a pesar de todo el bien que él había hecho por su pueblo. 34. Y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerobal, es decir, Gedeón, no obstante todo lo bueno que él había hecho por Israel. Dile al de junto: ingratitud. Dice la Biblia que Gedeón fue sacado de un lugar de mucho miedo y llevado para pelear por un pueblo que estaba siendo molestado por pueblos extranjeros. Creo que eran los amonitas. Y entonces Dios estaba levantando a alguien que los defendiera, porque estos estaban siendo despojados. Entonces llegaban los amonitas, destruían todo, rompían los viñedos, se llevaban a las muchachas, se robaban la siembra, estorbaban las aguas, robaban las aguas. Y entonces Dios levanta un valiente que los defendiera y los ayudara. Su nombre, Gedeón. Y entonces Gedeón se aventura con un ejército que no tenía armas a pelear contra un pueblo muy numeroso. Los defendió, los libró y salieron bien librados, ganaron la guerra. Entonces después muere Gedeón y deja su familia. Los judíos se olvidaron, esa tribu, todos ellos se olvidaron de Dios al volver a hacer sus desórdenes.
Pero hoy hablemos de la gratitud a Dios y a la gente. Y no se acordaron del Señor su Dios, que los había librado de todos sus amigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho por ellos. ¿Tienes unos segundos, por favor, iglesia? Atiéndeme. Toma 30 segundos para pensar quién te ha hecho bien. Hoy hablamos de la conciencia. No se mostraron agradecidos, no se mostraron bondadosos. Si la ayuda ha sido económica, si la ayuda ha sido espiritual, si la ayuda ha sido emocional, material. Cuando la conciencia no es lo suficientemente sensible, no sabemos mostrar bondad ni gratitud a los que nos han ayudado. Estos que nos han ayudado pueden ser de tu familia, pueden ser de tu congregación, pueden ser tus conocidos y amigos. La gratitud es un valor grandioso y la ingratitud es un gradual endurecimiento de la conciencia, porque cuando nosotros no sabemos agradecer, la Biblia dice: vengan a Dios con acciones de gracias. No solamente gracias, Señor, con acciones, con un comportamiento de gracias también ante las personas que nos han ayudado y favorecido. A las personas no solamente le decimos: ay, muchas gracias. Nuestra conducta se muestra bondadosa y agradecida con hechos. Cuando Gedeón murió, dejó su gente. La Biblia dice que los judíos se olvidaron de ellos y no se acordaron de todo el bien que Gedeón les había hecho. No se acordaron. ¿Cómo podemos olvidar lo que la gente ha hecho por nosotros? Gedeón peleó una guerra que no era suya. Aquí, iglesia, Gedeón peleó una guerra que no era suya. Dile al de junto: Gedeón peleó una guerra que no era suya. Él peleó por mucha gente. ¿Ok? Y la Biblia dice que cuando él parte de este mundo, aquellos por quienes peleó una batalla que no era suya, no se mostraron agradecidos, no se mostraron bondadosos, no fueron justos. Hay personas que nos hacen tanto bien y puede ser tu familia. Pueden ser tus hermanos en Cristo, tus líderes espirituales. Y nosotros no queremos vivir con una conciencia endurecida, incapaz de acordarnos quién nos ha hecho bien. Pon nombres en tu cabeza. Dice: no se mostraron agradecidos con la casa de Gedeón, o sea, la familia, porque con Gedeón, pues Gedeón ya no estaba. Conforme a todo el bien que él había hecho por ellos. Dice: conforme a todo el bien, en armonía. Si alguien te dio una ayuda económica y a lo mejor tú no le puedes dar esa misma ayuda económica, tú le das otra ayuda. Si es muy grande de edad, tú le invitas a comer, lo visitas en su casa. Tú haces el aseo de su casa. Tú le acompañas al médico. Conforme al bien, si alguien te dio un regalo desde su corazón, a ti no se te olvida dar uno. Conforme al bien que esa persona te ha hecho. Porque eso es lo correcto, amados. ¿Usted qué opina? ¿Quién está diciendo: no se mostraron agradecidos con la casa de Gedeón, conforme a todo el bien que había hecho por Dios? ¿Quién dijo esto?
Dios. ¿Quién dijo, vayan a la viña de Nabat de Jezreel? ¿Quién dijo? Dios. Ante los ojos de Dios la viña seguía siendo de Nabat, no era de la familia del rey. Para ese entonces Jezabel había muerto trágicamente, y también acá. Es tan importante que en un mundo, amados, tan egoísta, tan corrompido, tan endurecido, donde se pueden secuestrar niños para forzarlos a la pornografía o a la prostitución infantil, sucede que hay conciencias tan endurecidas y personas que perdieron el alma, que pueden complacerse en un acto tan grotesco. ¿Por qué existe la pornografía infantil y la prostitución infantil? Porque hay quien lo compra, ¿o no? De lo contrario no existiría. ¿Usted qué opina? Pero si tenemos un mundo tan ingrato, tan corrupto, tan egoísta, nada más piensan en sus propios intereses, entonces la iglesia somos diferentes. Si no, no hay diferencia. Y no se mostró agradecido ese pueblo con Gedeón conforme a todo el bien que él había hecho por él. Y podríamos decir, y no se mostró agradecido con su esposa conforme a todo el bien que ella había hecho por él. No se mostró agradecido con su esposo conforme a todo el bien que él había hecho por ella. Y sus hijos no se mostraron agradecidos conforme a todo el bien que sus padres hicieron por ellos, y viceversa. Y así una listota. La gratitud es importantísima. No solo en palabras. Nosotros enseñamos a los niños a decir en zapote decimos, di gracias, gracias, ¿no? Entonces les damos un pan, gracias. Y que sabe qué, gracias, ¿no? Siempre dicen gracias, siempre dicen. Pero su forma de actuar no es de un niño agradecido. Ahora les tenemos que enseñar a mostrar gratitud con hechos. Vayamos a saber que la conciencia endurecida nos convierte en egoístas e insensibles. Segunda de Reyes 20:16. Entonces Isaías dijo, todos están muy serios hoy, en estos momentos nadie dice aleluya, hermanos. A mí me digan aleluya. Entonces Isaías le dijo al rey Ezequías, oye la palabra del Señor. Sin duda vendrán días en el futuro en que todo lo que hay ahora en tu palacio y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy será llevado a Babilonia, un reino extranjero y perverso. No quedará nada, así dice el Señor. El siguiente, hijo. Y algunos de tus hijos, tus propios descendientes, serán llevados para vivir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esto era en el futuro. Verso 19. El mensaje que tú me has dado, dijo el rey Ezequías al profeta Isaías, al vocero de Dios, el mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías. Qué optimista. Y es que pensaba, ay Dios santo, al menos mientras yo viva, sin duda que habrá paz y seguridad. Entonces, aquí conmigo, llega el profeta. Ezequías había cometido grandes errores en su vida. Dile al de junto, grandes errores, por favor, aquí conmigo. Grandes errores. Entonces, sus grandes errores lo habían llevado a que Dios permitiera ciertas cosas que iban a acontecer, que el mismo rey había provocado. Ayúdame, Espíritu Santo. Así que el profeta llega con una advertencia de lo que iba a suceder en el futuro, resultado de la conducta irresponsable y egoísta de ese rey. Esto va a pasar en tu palacio. Llegarán días, en un futuro, llegarán días cuando los extranjeros, los babilonios a los que has recibido en tu casa y los hiciste pasar aquí al palacio y los llevaste al templo a enseñarle todo el oro, esas personas vendrán y te despojarán, no solo a ti, se llevarán a tus hijos, los castrarán para que ellos nunca tengan linaje y sean esclavos en el palacio de un rey perverso. Ay, lo que has dicho es bueno porque no me va a tocar a mí en mis días.
Pongamos un ejemplo actual. Dios dice en su palabra: compórtate de la manera correcta y toma las decisiones correctas ahora en tu casa, porque si sigues en el camino que vas, tus hijos serán destruidos en el futuro. Esto alcanzará a tus hijos. Y entonces las personas contestan: yo estoy disfrutando mi vida, estoy viviendo este momento. Realmente lo que pasa en el futuro, en estos momentos, no me está interesando demasiado. Tu forma de vivir el cristianismo, tu forma de vivir el evangelio a medias tintas, medio comprometido, medio sí, medio no, a veces no, traerá consecuencias, porque tus hijos vivirán esa forma incrédula de vivir el evangelio y serán esclavizados por este mundo con las herencias generacionales de maldición que les están pisando los pies. Y entonces uno dice: ay, la verdad es que a mí me da pereza. Yo me la llevo tranquila. El rey dijo: esto no va a pasar en mis días. Yo ahorita soy rico y ahorita todo está bien. Cuando mis hijos sean llevados esclavos con un rey perverso en un reino malvado, yo no lo voy a ver. Yo ahorita estoy disfrutando de la vida. Que hay personas así, las hay. Que dentro de la iglesia de Cristo hay personas que no les importa el futuro. Están viviendo tanto su momento que lo que va a pasar mañana no les afecta tanto y no les está preocupando, amados. Todos cuando oímos esto, y dice: el mensaje del Señor que me ha traído es bueno. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué dijo esto Ezequías? Y es que pensaba: al menos mientras yo vivo, sin duda habrá paz y seguridad. Amada iglesia, no debe ser la iglesia tan egoísta. Este mundo es muy egoísta. Las personas viven su vida, no le importa a sus hijos. Tienen sus costumbres y no les importa lo que le pase a ellos y los malos ejemplos que están mirando. Mientras los niños estén entretenidos con el celular viendo quién sabe qué tanta cosa libremente, no les importa mientras ellos estén ocupados en lo que están ocupándose, que no los molesten. Pero sí importa. Sí importa. Y todas las riquezas de tus antepasados, o sea, iba a dejar a sus hijos y descendientes sin patrimonio, castrados, sin linaje y sirviendo a un rey perverso. Vamos a aplicarlo. Iba a dejar a sus hijos que los gobernara un rey perverso en este mundo malo. Si no estás orando por tus hijos responsablemente, ellos están expuestos en un mundo muy peligroso en todos los sentidos. Nunca le puedes decir: confío en ti. No, ¿cómo crees? Los adultos fuimos puestos para cuidar a los inexpertos. Tenemos experiencia para proteger a los que no tienen experiencia. Nada de que ve y confío en ti. ¿Qué confío en ti ni qué nada? No, amados. Confío en ti, pero no confío en esa gente. Confío en ti, pero no confío en las personas que están contigo. Confío en ti, pero no confío en el diablo. No. La familia es la riqueza más grande que Dios estableció. Cuando Dios creó este mundo, puso una familia. Cuando nos rescata, nos llama a ser parte de su familia. Para Dios la familia es importantísima. Y herencia de Jehová son los hijos. Así que no le importaba. Él estaba diciendo: ahora, eso es para los adultos, también es para los jóvenes. Jóvenes varones, la Biblia dice que tú llevas los hijos que tendrás, Charlo, los hijos que tú tendrás, Cristian, que no has tenido, la Biblia dice que los llevas en tus lomos. Ay, van contigo a todos lados. Los puedes santificar o no. Y no puedes pensar: no importa,
ahorita me divierto, ya después me compongo, ahorita le echo el relajo, ya después me caso bien. Y si no, ¿qué mamá van a tener tus hijos? ¿O qué papá van a tener tus muchachitos? ¿Con qué herencias de maldición tendrán que luchar aparte de una generación maligna, perversa y peligrosa? No puedes decir ahorita me divierto, y Dios está diciendo es peligroso. No pienso embarazarme, nadie piensa, solo pasa. No pienso casarme, no, claro que nadie de los que estamos acá pensaba eso, pero pasó. Vayamos entonces a una conciencia. Segunda de Corintios 1:12. Tenemos un motivo de orgullo, dijo Pablo hablando de sí mismo, y es que nuestra conciencia nos da testimonio. Y es que nuestra conciencia nos da testimonio de que nos hemos portado limpia y sinceramente en este mundo, y especialmente con ustedes. La conciencia siempre va a dar un testimonio. Algunas personas dicen, es que yo busco que me hable el Espíritu Santo y hasta ahorita no he oído. Oye tu conciencia. Oye a tu conciencia. ¿Qué está diciendo tu conciencia? Hoy mismo, ¿qué está diciendo tu conciencia? Cuando estamos cantando, ¿qué te dice la conciencia? Porque si tú no estás correspondiendo a la bondad de las personas de la manera correcta, entonces tu conciencia está un poquito endurecida. Hijos e hijas, no ignores tu conciencia. O sea, no digas, ay, me siento re mal, ya, me voy a olvidar. Ya, no me quiero sentir así, qué horror, no me quiero deprimir. No, sí oye a la conciencia, sí oye a tu conciencia. Es importante que oigas tu conciencia. Tienes 30 segundos para oír qué dice la conciencia. No oigas lo que dice el Espíritu Santo. Es re difícil, no sé cómo Saré, Yare dicen del Espíritu Santo que les habla. ¿Cómo será? A mí no me habla. No, oye tu conciencia. Porque la ley de Dios fue escrita en la conciencia. 30 segundos, ¿qué dice tu conciencia? ¿Cuál es el testimonio de tu conciencia? Y es que nuestra conciencia nos da testimonio. ¿Cuál es el testimonio de tu conciencia? ¿Qué dice? De que nos hemos portado limpia y sinceramente. Ese es el testimonio que la conciencia de los hijos de Dios debe darnos a los hijos de Dios. Ese es el testimonio. Los hijos de Dios debemos tener este testimonio de nuestra conciencia. La conciencia debe decirnos, te has portado limpia y sinceramente. Has correspondido con gratitud. No tienes endurecido el corazón. No has ambicionado, codiciado y despojado. No te sientes merecedor de todo. Sabes corresponder. Tu gratitud no es de palabras, es de hechos. Que nos hemos portado limpia y sinceramente. Primera de Timoteo 1:19, por favor. Mantén la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos naufragaron en la fe. Algunos se desviaron. Fíjense, iglesia, por favor. Algunos estaban cantando, estaban adorando, algunos hasta estaban predicando. Tenían demostración del Espíritu y de poder, pero el Espíritu Santo estaba tratando de molestar la conciencia. Y la Biblia dice que los sacerdotes de la época de Jesús, iglesia conmigo, ellos estaban ciegos de justicia propia. Ellos estaban diciendo, no hombre, si a mí Dios me usa para predicar, seguramente está de acuerdo en que yo sea una irrespetuosa. Y lo está pasando por alto porque es que yo predico maravillosamente, Él me respalda maravillosamente. Seguramente está pasando por alto mi mal comportamiento en casa. No te equivoques. No te equivoques. Aférrate a la fe y procura una buena conciencia, porque por no hacerle caso a su conciencia, algunos naufragaron en la fe. Aquí dice Timoteo,
pero vamos a poner, ¿quién me presta su nombre? ¿Alguien me lo presta? Ok. Natanael, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia, conforme a las palabras proféticas, ¿ok? La fe y buena conciencia. Aférrate a tu fe en Cristo. Mantén limpia tu conciencia, consérvala, así como tratas de conservar limpia tu cocina, tu recámara, tu estancia, tu coche. Mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. No podemos jugar, amados. La iglesia es la esperanza de esta sociedad. Dios puso en nosotros su confianza. Que ninguno de nosotros naufrague. ¿Qué es un naufragio? Se pierde la embarcación, se ahogan la tripulación, ¿no? Se hunde. Algunos, por no hacerle caso a su conciencia, naufragaron en la fe. ¿De quién está hablando Dios, iglesia hermosa? Cuando le dice, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos los demonios, en tu nombre predicamos en las plazas, en tu nombre hicimos sanidades y milagros. ¿A quién el Señor les contestará? Yo no los conozco. Hacedores de maldad. ¿De quién está hablando? De personas que tenían el Espíritu Santo y la conciencia, pero cuando el Espíritu Santo tocaba la conciencia, ellos miraban los milagros, los acontecimientos, la predicación, las multitudes y pensaban que Dios estaba de acuerdo y no estaba de acuerdo. Porque una persona que no tiene limpia conciencia puede predicar y las personas pueden venir al arrepentimiento, porque esas personas necesitan oír el Evangelio de Jesucristo y Dios no les va a quitar esa bendita oportunidad por tu culpa o la mía. Pero yo no debo pensar que todo lo que hago y todo Dios lo aprueba, porque cuando predico la gente viene acá. No, es que Dios tiene misericordia de ti y quiere que te salves. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere decir que está de acuerdo conmigo si lo estoy haciendo mal. Amén, amados. Vayamos adelante, casi terminando. Ezequiel 36, 26 en DBI. Una promesa de Dios, iglesia hermosa. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu, una actitud nueva. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les daré uno de carne. Esta promesa es para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? No debemos tener la conciencia encallecida, el corazón obstinado y endurecido, ignorando lo que la conciencia nos está diciendo. Amados, no a todos nos habla el Espíritu Santo, pero a todos les dicta su conciencia. Aquí y en el mundo y en China y en Japón y en Australia y en Ucrania y en todos los seres humanos nacemos con una conciencia, y la Biblia dice que Dios escribió su ley allí mismo. Y los que pueden hacer cosas horribles y no sentir ningún remordimiento han encallecido su conciencia y solo tienen la esperanza de un horrendo hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice la Biblia. A ninguno de nosotros nos conviene. La Biblia dice, ¿quién se ha endurecido y le ha ido bien? Realmente no nos conviene. Algunas personas dicen, yo me volví dura y cruel y grosera porque no quiero sentir. Es mejor que sientas tristeza que no sientas nada. Es mejor. ¿Cómo las mujeres pueden pelear por derechos de vida y que su cuerpo sea respetado?
y que no las maten, y matan al hijo de su vientre. Y no tienen, hasta ya promulgaron una ley para que sí se pueda matar un bebé, ¿no? Entonces, y andan quién sabe qué con sus pancartas buscando los derechos, no tienen conciencia. No quieren tener un hijo, cuídate, opérate, quién sabe qué tanto. Pero si por irresponsabilidad del egoísmo, pasiones, quién sabe qué, quedaste embarazada, es un grandísimo egoísmo que mates a una criatura que no pidió venir y que no sabe qué suerte le va a tocar cuando sea depositado en ese vientre. Y tampoco sabe qué suerte le va a tocar cuando abra sus ojitos a este mundo. La iglesia sí debemos tener conciencia. Estaba oyendo, creo que ya les dije hace un tiempo, que estaba oyendo un documental, leyendo un documental de un ministerio de niños de Centroamérica que me mandan una revista, y decía que, creo que sí fue de allí, y decía que nosotros debemos tener cuidado con todas las películas y todas las cosas que acostumbramos en esta época a ver, y sobre todo nuestros hijos, porque de una temprana edad a cuando nuestros hijos cumplan aproximadamente mayoría de edad, habrán presenciado mínimo 1 millón de escenas de violencia, y les será tan familiar el crimen, la sangre, ver brotar la sangre, ver muertos y destripados, porque la conciencia se va endureciendo. Fíjense, hermanos, que cuando hay a las personas, por ejemplo, que les gusta eso de los toros, y que el toro, ¿cómo se llama eso? Las corridas de toros, y la gente las ve y quién sabe qué, yo no soporto ver eso. Es crueldad contra un animal. Me veo rara, no. Es crueldad contra un animal. Y luego de que lo pusieron furioso, lo hicieron enojar, lo picotearon, luego le entierran algo tan doloroso que cuando él se mueve hay tanto dolor, y al final le clavan en su nuca y queda allí. Y wow, aplausos. Parece cruel hombre. Y esas luchas de patadas y que lo está ahorcando, y ya está el ring, esa cosa, la jaula está llena de sangre y le está pegando, y uno está mirando un deporte. ¿Por qué esa cosa le llaman deporte? ¿Cómo sienten sus hijos cuando ven eso? ¿Y qué siente su esposa? ¿O no siente? ¿O qué? Un progresivo endurecimiento del corazón, y nuestros jóvenes mirando cada cosa que endurecerá y les arrebatará su sensibilidad. La Biblia dice: en los posteros días habrá hombres y mujeres sin afecto natural. ¿Qué es sin afecto natural? No me importa si mi hijo se muere, no me importa si está solo, me voy de paseo, voy a pasear, ¿no? ¿Cómo crees? Aquel a quien le están pegando horrible, a lo mejor también pegó horrible. ¿Qué es eso? No, amados, la iglesia no, así no, esto no. Hechos 24, 16, NTV. Por eso siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. No importa si tú no sientes culpa, lo que importa es la opinión de Dios. Eso es lo que importa. No importa si nos vivimos justificando todas las cosas que hacemos. Es que me emborraché porque estaba triste, porque estaba contento. Es que me fui con esa otra porque es que estaba de insistente. Es que hice tantas cosas porque me sentía muy sola, ¿no? Otra vez, hijo. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de la gente. Es importante lo que la gente piensa, pero lo más importante es lo que Dios dice y piensa. Y que nuestra conciencia, el testimonio de nuestra conciencia, si es malo, si dice te has pasado de lista, te haces la chistosa,
Has sido ingrato, no has correspondido con bondad, no has correspondido en la medida del amor que te han brindado, la ayuda o el respeto. Dice la Biblia que el Señor quitaría el corazón, la conciencia de piedra y nos daría uno de carne. Así vivamos, procurando una conciencia limpia delante de Dios y de las personas. No le compres a este mundo todo lo que endurecerá tu conciencia o la de tus hijos. No veas todo lo grotesco y brutal y cruel y sádico de este mundo. No oigas toda esa música que provoca tu sexualidad y pone tus hormonas al mil. No lo oigas. Procura una limpia conciencia. Hace un tiempo, yo tuve una actitud mala con mi esposo. Y ya que se va mi esposo, y cuando yo iba entrando a la cocina, el Espíritu Santo me dijo así bien fuerte, una parte de la Biblia que me dice: y la mujer respete a su marido. El Espíritu Santo nos habla también la conciencia. Si te sientes re mal, no lo ignores. Si sientes vergüenza, tómalo en cuenta. Si sientes tristeza por tu actitud, con las mismas palabras con las que fuiste grosero, grosera, irrespetuoso, con esa misma boca con la que hiciste eso, con esa misma boca ve y di: lo siento, perdón. Que no cuesta tanto y ayuda mucho. Porque cuando hacemos eso, la conciencia es limpiada y el corazón también, y somos aprobados delante de Dios. El pecado, la culpa es quitada. Y ya. Hagamos lo correcto, iglesia.